En la década de 1970, Estados Unidos fue testigo de una serie de crímenes horribles que conmocionaron al país. En el centro de esta historia de terror se encontraba un hombre aparentemente encantador, pero ocultaba una oscuridad inimaginable. Su nombre era Ted Bundy. Prepárate para adentrarte en la mente de un asesino y explorar los oscuros pasajes de la historia criminal. Esto es Ted Bundy, más allá del encanto. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la biografía empleada para este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Ted Bundy fue un famoso asesino en serie estadounidense que cometió una serie de homicidios y violaciones a lo largo de la década de 1970. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Aunque no se disponga de mucha información detallada sobre su infancia, se sabe que Bundy fue el hijo biológico de un veterano de las Fuerzas Armadas a quien nunca llegó a conocer, y de Lois Coble. Durante los primeros 4 años de su vida vivió con sus abuelos maternos, erróneamente que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, para escapar del maltrato de su abuelo, el cual infligía a su abuela y a su madre. En Tacoma, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con quien se casó en mayo de 1951. Ted luego adoptó el apellido Bundy. A pesar de que el matrimonio entre ambos tuvo 4 hijos, Ted nunca llegó a desarrollar una relación cercana con el esposo de su madre. Durante su infancia, Bundy fue descrito como un niño tímido y reservado. Algunos investigadores y psicólogos han especulado que pudo haber sufrido algún tipo de trauma psicológico o emocional que pudo haber contribuido a su comportamiento posterior. En general, Bundy mostró un alto coeficiente intelectual y habilidades académicas destacadas. Se graduó en psicología por la Universidad de Washington en 1972 y se involucró en actividades políticas y de voluntariado durante sus años universitarios. Muchos de sus conocidos y amigos lo describieron como un cantador carismático y con una apariencia bastante atractiva. En 1967, Bundy conoció y se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia adinerada que presentaba su ideal de pareja. Sin embargo, 2 años después, Brooks, la cual también se graduó en psicología, decidió terminar la relación, debido a que consideraba a Bundy indiscreto y sin metas claras en su vida. Bundy quedaría completamente obsesionado con ella y trataría de reconquistarla a través de cartas. Nunca llegó a superar la ruptura. Ted Bundy regresó a la Universidad de Washington, esta vez para estudiar Derecho después de un tiempo fuera. Durante ese periodo destacó por ser un brillante estudiante y fue respetado por sus profesores. Y estuvo en una relación de 5 años con Elizabeth, una mujer divorciada con una hija. Sin embargo, esta no sabía nada del pasado de Bundy, el cual había estado saliendo con otra mujer en San Francisco y todavía mantenía contacto con ella a través de cartas. Bundy por fin parecía tener una vida estable, participando en comunidades comunitarias. Incluso fue reconocido por la policía de Seattle por salvar a un niño de morir ahogado. Además, estableció relaciones con figuras importantes del Partido Republicano. Sin embargo, en 1973 todo cambió cuando se reencontró con Brooks y comenzaron una relación que duró desde el verano hasta el invierno de ese mismo año. Al final, Bundy terminaría por abandonar a esta mujer sin dejar rastro, y Brooks nunca volvió a tener noticias sobre él. Antes de comenzar a cometer asesinatos, Ted Bundy llevó a cabo una serie de robos en casas y establecimientos. Durante este tiempo, Elizabeth, que seguía ahí, notó comportamientos extraños y preocupantes por parte de Bundy, pero no tenía conocimiento en ningún momento de sus crímenes. El 4 de enero de 1964, Bundy ingresó a la habitación de Johnny Lent, una estudiante universitaria de tan solo 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la forzó utilizando una pata de la cama. Al día siguiente, Johnny fue encontrada gravemente herida y sobrevivió, pero sufrió un daño cerebral permanente. En ese momento, Ted Bundy tenía 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a Linda Ann Eilit, una estudiante de psicología de 21 años. Bundy ingresó a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y se la llevó. Nadie notó su ausencia hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre estos 2 ataques,
y no se realizaron pruebas exhaustivas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después. Ted Bundy tenía un modus operandi característico en sus ataques. Utilizaba diversos métodos para atraer a sus víctimas, a menudo aprovechándose de su simpatía y confianza. A veces se presentaba con un brazo enyesado y con un cabestrillo, intentando aparentar una lesión. Esto generaba empatía y llevaba a las víctimas potenciales a bajar la guardia. También solía pedir ayuda a las víctimas, como solicitar indicaciones o asistencia para cargar objetos en su vehículo o viceversa. Ofrecía su ayuda a mujeres que parecían necesitarla, como llevar bolsas o acompañarlas a sus respectivos coches. En algunos casos utilizaba objetos contundentes como serían palancas metálicas para golpear a sus víctimas y someterlas. También empleaba técnicas de estrangulamiento. Aprovechaba situaciones en las que las víctimas se encontraban solas o en lugares menos transitados. Esto le daba la ventaja de evitar la detención y dificultaba la posibilidad de que alguien interviniera durante dicho ataque. La identificación de Ted Bundy como el responsable de una serie de crímenes fue un proceso gradual y complejo para las autoridades. A medida que se descubrían más evidencias y se establecían conexiones entre los diferentes casos, las investigaciones se centraron en Bundy como sospechoso principal. Además, se encontraron objetos y pertenencias de las víctimas en posesión de Bundy, lo que fortaleció las pruebas en su contra. Testigos presenciales proporcionaron descripciones de un hombre que coincidía con las características físicas de Bundy. Además, las víctimas que lograron sobrevivir a los ataques de Bundy proporcionaron testimonios cruciales sobre su agresor. Sus declaraciones ayudaron a establecer un perfil del perpetrador y proporcionaron detalles clave para su modus operandi. Debido a la descripción del sospechoso proporcionada en un retrato, una amiga cercana a Elizabeth reconoció a Ted Bundy como el posible responsable de los asesinatos. Elizabeth también se sabe que llamó anónimamente a la policía para sugerir que su novio podría estar involucrado en los crímenes. Aunque se proporcionaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos nunca lograron identificarlo. Como resultado, la pista fue descartada y la atención sobre Ted Bundy poco a poco fue disminuyendo durante varios años. Por ello, Bundy adoptó una estrategia de desplazarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de comportamiento. Con el tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más arriesgados e impulsivos. Algunas de sus víctimas lograron sobrevivir y se convirtieron en testigos clave. El 16 de agosto de 1975, un oficial de policía detuvo un Volkswagen. El sospechoso intentó huir, pero fue capturado poco después. En el vehículo se encontraron objetos como una palanca metálica, esposas, cinta adhesiva y otros elementos que desencadenaron una amplia investigación sobre Theodore Robert Bundy. Una vez detenido, se descubrieron evidencias adicionales que lo vinculaban con los secuestros y asesinatos de varias mujeres. Se encontraron objetos relacionados con los crímenes, así como evidencia física como serían cabellos y restos de sangre. Después de su arresto, Bundy fue acusado de varios cargos, incluyendo asesinato, secuestro y abuso. Durante el juicio, Bundy se defendió a sí mismo y utilizó técnicas de manipulación para ganarse la simpatía del jurado y del público. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, Bundy mostró habilidades en el manejo de la sala del tribunal y logró mantener cierto control sobre el desarrollo del juicio. En el departamento de emergencias de la prisión del condado de Washington, Bundy conocería a una joven llamada Carol. A lo largo del juicio, Carol se mantuvo como una seguidora fiel y le brindó apoyo incondicional. Durante ese periodo comenzaron a desarrollar una relación romántica. Y a pesar de que Bundy estaba condenado a cadena perpetua y enfrentaba múltiples cargos por asesinato, esta creía firmemente en su inocencia y estaba convencida de que era un hombre injustamente acusado. Carol fue llamada a declarar como testigo de la defensa. Durante su testimonio declaró su amor por Bundy y afirmó que creía en su inocencia. Además, sorprendentemente, declaró que había concebido un hijo con Bundy durante su periodo juntos en prisión. En un giro inesperado durante el juicio, Ted Bundy le propuso matrimonio frente al tribunal. Después de dicho matrimonio, se informó que Carol dio a luz a una hija, aunque los detalles exactos y la situación actual de dicha niña se mantienen en privado. Sin embargo, la relación entre ambos se desgastó con el tiempo, porque a medida que las pruebas en su contra se volvieron cada vez más abrumadoras y su culpabilidad se hizo evidente, la conexión entre ellos se fue debilitando, acabando en divorcio. Después de su condena, Bundy continuó apelando su sentencia y participando en procedimientos legales. Durante este tiempo se otorgaron privilegios en la cárcel, lo que le permitió escapar de su celda en 2 ocasiones. La primera fuga ocurrió en junio de 1977, cuando Bundy saltó desde la ventana de la biblioteca de la prisión en Colorado
pero fue recapturado días después. La segunda fuga de Bundy tuvo lugar en diciembre de 1977, utilizando una abertura en el techo de su celda. Se escapó y se dirigió a Florida. Durante su tiempo en libertad, Bundy cometió más asesinatos, antes de ser arrestado nuevamente en febrero. Antes de su ejecución, Bundy había agotado todos los recursos legales para evitar la pena de muerte. A pesar de sus intentos por retrasar su ejecución y su continua afirmación de inocencia, se le negaron los aplazamientos y se procedió con la sentencia. El día de su ejecución, Bundy fue llevado a la sala de ejecuciones. Fue colocado en la silla eléctrica y se le colocaron electrodos en diferentes partes de su cuerpo. Los testigos presenciales, incluyendo familiares de las víctimas y miembros de los medios de comunicación, estaban presentes para presenciar el procedimiento. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una última declaración final, Bundy se negó y se mantuvo en silencio. A las 6:17 de la mañana, se aplicó una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Aunque inicialmente se habían programado una serie de descargas, se determinó que Bundy estaba muerto después de la primera. La ejecución de Ted Bundy tuvo un gran impacto en la sociedad y generó una intensa cobertura mediática. Su caso se convirtió en un hito de la historia de la justicia penal y ha sido objeto de análisis y discusión en el campo de la psicología criminal. Cabe destacar que la ejecución de Ted Bundy no puso fin a la fascinación y el debate en torno a su vida y crímenes. Su legado continúa generando interés en la actualidad, tanto en términos de comprensión de la psicología criminal, como en el estudio de los métodos y motivaciones de los asesinos en serie. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y análisis criminalísticos para intentar comprender qué motivó sus acciones y cómo pudo evadir la captura durante tanto tiempo. Ted Bundy, como mencionábamos al inicio, es uno de los criminales más infames en la historia de los Estados Unidos, conocido por su apariencia carismática y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Nacido el 24 de noviembre del año 1946 en Burlington, Vermont, Bundy se convirtió en un asesino en serie, dejando un rastro de devastación y horror en su camino. Lo que distinguió a Bundy de otros asesinos en serie fue su capacidad para camuflar ese lado oscuro detrás de una fachada encantadora y persuasiva. Su aspecto apuesto, su inteligencia y su habilidad para aparentar normalidad le permitieron engañar tanto a amigos como a autoridades durante años, lo que lo convirtió en un depredador extremadamente peligroso y difícil de capturar. En este vídeo vamos a explorar el perfil psicológico de Ted Bundy, analizando los factores que contribuyeron a dicho comportamiento criminal. Su infancia se caracterizó por una serie de eventos que algunos expertos en psicología retrospectivamente han señalado como posibles factores contribuyentes a su desarrollo psicológico perturbado. Bundy creció creyendo que su madre biológica, Louise Cowell, era su hermana mayor, ya que fue criado por sus abuelos maternos. Fue solo en su adolescencia cuando descubrió la verdad sobre su origen. Bundy mostró habilidades intelectuales desde temprana edad y se destacó académicamente durante sus años escolares. Después de graduarse en la escuela de secundaria, Bundy asistió a la Universidad de Puget Sound en Washington, donde mostró un interés particular en el trabajo voluntario y la política. Más tarde se transfirió a la Universidad de Washington, donde continuó sus estudios en Derecho y Psicología. Uno de los aspectos más intrigantes de Ted Bundy fue precisamente su capacidad para proyectar una imagen de normalidad y éxito superficial en la vida. Era encantador, carismático y aparentemente bien adaptado a la sociedad. Durante su tiempo en la universidad, Bundy tuvo relaciones sociales activas, trabajó en políticas estudiantiles y se involucró en actividades extracurriculares. Además mantuvo empleos y se destacó en sus estudios, lo que le ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y profesores. Bundy también mostró habilidades interpersonales notables, lo que le permitió manipular a quienes lo rodeaban para lograr sus propios fines. Se involucró en relaciones románticas, muchas de las cuales se mantuvieron a pesar de sus comportamientos cada vez más alarmantes y erráticos.
Pero aunque Bundy parecía tener una vida normal y exitosa en la superficie, hubo señales tempranas de problemas psicológicos subyacentes que podrían haber indicado su propensión hacia la violencia y la manipulación. Durante su adolescencia, Bundy mostró un interés inusual por la violencia sexual, la pornografía, y hubo informes de que practicaba voyeurismo y el robo de objetos de valor. Además, hubo episodios en los que mostró un comportamiento violento hacia animales. Estos comportamientos, junto con su revelación posterior de sentirse desconectado de las emociones humanas y de experimentar impulsos incontrolables, podrían haber sido indicadores tempranos de una psicopatía incipiente. Sin embargo, en ese momento, estos signos fueron pasados por alto o subestimados, lo que permitió a Bundy continuar su camino hacia una vida de crimen y depravación. ¿Qué posibles factores ambientales y desarrollo pudieron afectarle? Varios de ellos podrían haber contribuido al desarrollo psicológico perturbado de Ted Bundy, como hemos visto. La dinámica entre su abuelo católico y su abuela tímida y sumisa revela un ambiente doméstico complejo y potencialmente disfuncional que podría haber afectado significativamente a Ted Bundy. El abuelo de Bundy, descrito como un católico y tirano abusador, ejercía una influencia dominante en el hogar. Su comportamiento abusivo hacia los animales y su colección de pornografía revelan posibles indicios de trastornos psicológicos subyacentes, así como un entorno en el que la violencia y la sexualidad distorsionada eran toleradas o incluso promovidas. El acceso de Bundy a esta colección de pornografía a una edad temprana podría haber contribuido a esa desensibilización hacia la violencia y la sexualidad anormal, lo que posiblemente alimentó sus propios impulsos destructivos en el futuro. Por otro lado, la abuela de Bundy, descrita como una mujer tímida, obediente y luchando contra la depresión y la agorafobia, representaba un contraste notable con la figura dominante y abusiva de su esposo. Por ello, la presencia de estos dos modelos completamente opuestos de comportamiento en el hogar podrían haber creado una dinámica de conflicto y confusión para Bundy durante su crianza. Su infancia estuvo marcada precisamente por esa confusión sobre su verdadera identidad y su exposición temprana a la violencia. Todo esto podría haber contribuido a su desensibilización y falta de empatía hacia los demás. Además, algunos expertos sugieren que la ausencia de un padre biológico en su vida y la dinámica disfuncional en su familia podrían haber contribuido a su desarrollo de trastornos de personalidad y comportamientos antisociales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el desarrollo de la psicopatía y otros trastornos de la personalidad es multifactorial, es decir, que no se puede atribuir solo a un factor ambiental o genético. Algunos expertos también han sugerido que la cultura de la sexualidad y la violencia de los medios de comunicación, junto con la pornografía de aquel entonces, podrían haber desempeñado un papel en la formación del futuro Ted Bundy y su desarrollo de esas fantasías. Del mismo modo, las normas de género y la objetivación de las mujeres en la sociedad del momento podrían también haber influido en su percepción y tratamiento de sus víctimas. Además, el clima socioeconómico y político de la época en que Bundy cometió los crímenes también podrían haber desempeñado su papel. Por ejemplo, algunos investigadores han especulado que los cambios sociales y la agitación política de la década de 1970 también podrían haber contribuido en un sentido de alienación y desesperanza en individuos vulnerables como sería Ted Bundy. ¿Qué trastornos sufría Ted Bundy? Uno de los trastornos psicológicos más frecuentemente asociados con Ted Bundy es el trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía. Los psicópatas como Bundy suelen mostrar una falta de empatía y remordimiento junto con un desprecio por las normas sociales y una propensión hacia la manipulación y violencia. Bundy exhibía rasgos clásicos de este trastorno, incluyendo su capacidad para mentir con facilidad, su comportamiento manipulador y su falta de remordimiento por sus crímenes. El diagnóstico propuesto de trastorno bipolar por la doctora Lewis, quien examinó a Bundy, ofrece una nueva perspectiva sobre su comportamiento y su perfil psicológico.
El trastorno bipolar, caracterizado por cambios extremos en el estado de ánimo, que incluyen episodios de manía y depresión, podrían arrojar luz sobre algunos comportamientos y experiencias reportadas por el mismísimo Bundy y observadas por los profesionales involucrados en su caso. Durante los episodios maníacos, Bundy podría haber experimentado un aumento en la energía, la euforia y la confianza en sí mismo, lo que podría haber contribuido a su comportamiento audaz y extrovertido, así como a su capacidad para manipular y engañar a los demás. Estos episodios de manía podrían haber sido momentos en los que Bundy se involucraba en comportamientos riesgosos y delictivos, como sus crímenes. Por otro lado, durante los episodios depresivos, Bundy podría haber experimentado una profunda tristeza, desesperanza y desesperación. Estos periodos de depresión podrían haber llevado a comportamientos autodestructivos y a una mayor irritabilidad, lo que podría haber exacerbado esos impulsos violentos y sus fantasías. Por ejemplo, el hecho de que Bundy afirmara escuchar voces que le ordenaban cometer dichos actos, especialmente durante la fase descendiente de su depresión maníaca, sugiere la presencia de síntomas psicóticos, lo que añade otra capa de complejidad a su perfil. Es importante destacar que el trastorno bipolar no es un factor determinante para la violencia por sí mismo. Si bien las personas con trastornos bipolar pueden experimentar dificultades emocionales significativas, la mayoría no se involucra en dichos comportamientos violentos. El narcisismo sería otro trastorno de la personalidad que se ha propuesto como un posible componente del perfil psicológico de Ted Bundy. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. El narcisismo se caracteriza por esa falta de empatía hacia los demás, y Bundy mostraba claramente este rasgo en su comportamiento. No mostraba remordimiento por sus actos y parecía incluso incapaz de comprender el sufrimiento de sus víctimas y de aquellos afectados por sus acciones. Por otro lado, Bundy exhibía un sentido exagerado de su propia importancia y habilidades. A menudo se refería a sí mismo en términos inflados y buscaba constantemente la admiración y la atención de los demás. La disociación es otro fenómeno psicológico que a menudo se considera en el contexto de los casos como el de Ted Bundy. La disociación se refiere a un proceso mental que implica una separación o bien una desconexión entre elementos de la conciencia, la identidad, la memoria o la percepción. Pueden manifestarse de varias formas, como la amnesia disociativa o despersonalización y desrealización. En el caso de Ted Bundy, algunos expertos han sugerido que podría haber experimentado episodios de disociación durante sus crímenes o como un mecanismo de defensa para distanciarse emocionalmente de sus acciones. La disociación podría haberle permitido separar su identidad moral de sus comportamientos violentos, lo que le permitiría justificar o, en su caso, minimizar el impacto emocional de sus crímenes. Por ejemplo, Bundy podría haber experimentado amnesia disociativa, donde tiene lagunas en su memoria sobre sus acciones o experiencias específicas. Esto podría explicar por qué no recordaba ciertos detalles de sus crímenes, o por qué algunos aspectos de su comportamiento parecían estar completamente desconectados de su identidad normal. La despersonalización y desrealización también podrían haber sido características de su experiencia durante dichos episodios. La despersonalización se refiere a una sensación de separación o extrañeza con respecto a uno mismo, mientras que la desrealización implica una sensación de extrañeza e irrealidad con respecto al entorno. Estas experiencias podrían haberle permitido distanciarse emocionalmente de sus crímenes y ver a sus víctimas como simplemente objetos no inconexos de sus acciones. Otro trastorno que podría ser relevante al considerar el perfil psicológico de Ted Bundy es el trastorno de la personalidad limítrofe. Aunque este trastorno no ha sido tan ampliamente discutido en relación con Bundy como sería con otros casos, algunos aspectos de su comportamiento y experiencias podrían ser consistentes con los síntomas. Este trastorno se caracteriza por la inestabilidad emocional, los cambios rápidos de humor, la impulsividad y la dificultad para mantener relaciones interpersonales estables. Bundy exhibió comportamientos impulsivos,
cambios de humor abruptos y relaciones interpersonales muy superficiales, lo que podría indicar la presencia de algunos rasgos del trastorno de personalidad limítrofe. Además, Bundy también experimentó momentos de angustia emocional intensas, especialmente durante su juicio y sus intentos de escapar de la custodia. Estos episodios de angustia podrían ser consistentes con la intensa inestabilidad emocional que se asocia a este trastorno. El patrón de comportamiento criminal de Ted Bundy revela una escalada tanto en la gravedad como en la frecuencia de sus delitos a lo largo del tiempo. Comenzando con el robo o el voyerismo en su adolescencia, Bundy pasó a cometer una serie de crímenes y agresiones brutales, en su mayoría dirigidos a mujeres jóvenes y atractivas. Sus métodos variaban, pero solía atraer a sus víctimas, haciéndose pasar por alguien necesitado de ayuda o utilizando disfraces y pretextos para ganarse su confianza antes de atacarlas. A medida que avanzaba en su carrera criminal, Bundy se iba volviendo más audaz y sofisticado en sus métodos, es decir, que iba modificando su modus operandi a medida que iba aprendiendo de sus errores. Lo iba perfeccionando. Esto le llevó a evadir la captura durante años. Sin embargo, también cometió errores que eventualmente llevaron a su arresto y posterior condena. Una de las características más sorprendentes de Ted Bundy fue su habilidad para engañar y manipular a las personas, lo que le permitió evadir la captura durante tanto tiempo. Utilizaba ese encanto y carisma para ganarse la confianza de sus víctimas y de quienes lo rodeaban, lo que le facilitaba el acceso a ellas y le permitía escapar de las sospechas de la policía y de la sociedad en general. Incluso durante su juicio, Bundy mantuvo su fachada de inocencia y llegó a representarse a sí mismo en el tribunal, manipulando hábilmente la situación a su favor. Bundy mostraba una profunda necesidad de control sobre sus víctimas y sobre su entorno en general. Esta necesidad de control podría haber servido como un intento de compensar los sentimientos de impotencia o falta de control en otras áreas de su vida. La falta de control en su infancia, especialmente debido al comportamiento abusivo de su abuelo, y la falta de estabilidad en su hogar, podrían haber llevado a Ted Bundy a buscar poder y dominio a través de la violencia y la manipulación. A pesar de su apariencia superficialmente normal y controlada, Bundy también mostraba signos de impulsividad en su comportamiento criminal. A menudo actuaba de manera impulsiva y sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones, lo que lo llevaba a cometer crímenes violentos sin pensar en las implicaciones futuras. Esta impulsividad podía haber sido alimentada por una combinación de factores, incluidos posibles trastornos psicológicos subyacentes y una búsqueda de gratificación inmediata. En conclusión, al examinar el perfil psicológico de Ted Bundy, se revela un individuo complejo, marcado por una combinación de trastornos mentales y de experiencias traumáticas que podrían haber contribuido a dicho comportamiento criminal. Desde el posible trastorno bipolar y narcisista hasta la disociación durante sus actos, Bundy parece encapsular una amalgama de rasgos psicológicos que desafían una fácil comprensión. Sin embargo, es fundamental destacar que su psicología no busca justificar sus actos horrendos, más bien ofrece como una ventana a esta mente, sirviendo como un recordatorio del oscuro y desconcertante panorama de la psicología humana. Es importante también tener en cuenta que ningún perfil psicológico puede considerarse completamente exhaustivo o completo. El ser humano es extremadamente complejo y factores como la genética, el entorno social, la historia personal y otros elementos pueden interactuar de maneras complicadas para influir en el comportamiento de una persona. Y así concluye nuestro vídeo. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal en nuestro canal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.